Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo en su versión retro. Es decir, como lo hacíamos hace 2 años antes de irnos al estudio, con mejores condiciones de producción a las que hoy no podemos acceder porque estamos confinados en casa como media humanidad debido a la epidemia del coronavirus. Hemos dedicado los últimos vídeos que hacemos precisamente desde aquí, desde mi despacho, y que están con una frecuencia un poco mayor que la habitual para El Rey va desnudo, que publicamos aproximadamente un vídeo a la semana, para tratar algunos temas de la pandemia, del coronavirus, de lo que ha revelado sobre todo la pandemia respecto a lo poco que sabe mucha gente respecto de la ciencia, respecto de la medicina, respecto de lo que sabemos y lo que no sabemos, respecto de la diferencia entre ciencia y pseudociencia, engaño, pseudomedicina, embuste y charlatanería. He descubierto también que YouTube ha decidido que todos los vídeos que mencionen el virus, que mencionen la pandemia, que mencionen lo que sea, quedan desmonetizados, es decir, que no tienen oportunidad de ganar dinero de la publicidad, o que ganan muchísimo menos dinero. El único de esta serie de vídeos retro que no han desmonetizado me ha dejado poco menos de 5 euros hasta hoy, así que pues renuncio a los 5 euros que me pueda ganar por este vídeo para poder decir virus, 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 coronavirus, 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 pandemia, 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 y tratar temas que sigo pensando que son importantes. Dicho lo cual, el tema de hoy se relaciona no tan directamente a la pandemia, solo en un aspecto. Muchos de los que han profetizado, hablado de cómo creen que va a ser la nueva normalidad, de cómo debe ser la nueva normalidad, porque algunos creen que estaban llamados a decirnos cómo teníamos que organizar el mundo y nadie les había mandado un email diciéndole, oye, perdón, François, ¿cómo tenemos que arreglar el mundo? Yo te digo, pues que haberme preguntado antes si no estaríamos donde estamos. Que es más o menos la actitud que tienen muchos, sobre todo sociólogos, filósofos y videntes, por supuesto. Han dicho que lo que viene después como la nueva normalidad es una revolución, que el cambio va a ser profundísimo. De hecho, hubo un italiano por ahí que decía, y lo han citado en los medios españoles, lo menos que podemos hacer es una revolución, hagamos una revolución. Por supuesto, siempre el que dice hagamos una revolución es porque espera ser el que vaya al frente y se dé el más elevado de los sueldos que resulten de la susodicha revolución. Pero no creo que vaya a haber una revolución, creo que nuestro regreso a la normalidad va a ser rápido porque el ser humano busca la normalidad, pero también sé que va a haber cambios profundísimos que no sabemos cuáles van a ser y nadie lo sabe. Pero hablando de revolución, me hicieron recordar algunas cosas. Hace un tiempo vi un video de un amigo o ex amigo mío, ya no sé, ya me bloqueó en Twitter, la política hace ese tipo de cosas, dando un discurso después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México. Y decía, frente a un fondo en el que estaban Mahatma Gandhi, el Che Guevara, Morelos, Nelson Mandela, el jefe Nube Roja, que no entendí muy bien qué hacía allí, de los Sul Lakota, etcétera, etcétera. Una mezcla extraña de gente, y él decía que México había tenido una revolución. Era una revolución que no había sido por las armas, que es como se supone que se hacen las revoluciones, había sido pacífica y por la vía electoral, pero era una revolución. Y estaba muy emocionado, mi amigo. Sobre todo porque él, como muchos otros de mi generación y de las generaciones anteriores a la mía, no sé si las generaciones muy jóvenes sigan viviendo este mito, pero anteriores a la mía y hasta mediados del siglo XIX, la gente vivió apasionada por el mito de la revolución. La revolución se consideraba algo indispensable para hacer que la historia se moviera, es decir, como si la historia no se moviera sola, había que empujarla mediante una revolución, y la revolución traería como consecuencia una sociedad mejor, una sociedad más solidaria, más igualitaria, más humanista, más libre, más plena de derechos y más llena de oportunidades para todos los seres humanos. La promesa era potente, ¿no? Vas a hacer una revolución y todo va a mejorar. Y por otro lado, se consideraba que la revolución era un hecho inevitable. Pensadores como Carlos Marx habían establecido que la revolución iba a ocurrir quisieras o no quisieras. Tenías dos cosas que podías hacer: ayudar a impulsar la revolución, lo cual te convertía en un revolucionario que al parecer era maravilloso, o tratar de impedir la revolución o de retrasar la revolución, en cuyo caso pues eras lo más malo que el pescado sin refrigerar.
Y tenía lógica todo esto tenía lógica dentro de una serie de conceptos que se nos enseñaron desde muy pequeños. Así que mi amigo y muchos otros han pasado la vida esperando la revolución, soñándose revolucionarios y defendiendo aquello que consideraron grandes revoluciones. Vamos a hacer un poco de historia de las revoluciones para luego entrar en el mito. What makes heroic strife fame to far? What makes heroic strife to whet the assassin's knife or hunt a parent's life with bloody war, or hunt a parent's life with bloody war? La primera revolución política que tuvo ese nombre fue la gloriosa Revolución de 1688 en el Reino Unido, que depuso al rey Jacobo I de Inglaterra y Sexto de Escocia para poner en su lugar a Guillermo III, un holandés protestante, y a la hija de Jacobo con la que estaba casado Guillermo, María. La canción que estamos escuchando, y por eso la puse, data de aquella época, se llama Ye Jacobites by Name, ustedes de nombre jacobitas, y es una canción escocesa que ataca a los defensores de Jacobo I porque promovían la violencia. De hecho, la canción fue retomada por Robert Burns, el poeta nacional escocés, con la letra que estamos escuchando ahora, que es mucho más antimilitarista contra los jacobitas que pretendían seguir el enfrentamiento entre católicos y protestantes. A partir de entonces, la idea de la revolución política incluso se aplicó retroactivamente a la restauración de la monarquía después de la dictadura de Oliver Cromwell. Fue Émilie du Châtelet, la brillante física, divulgadora de Newton, traductora y pensadora esencial de la Ilustración, la que por primera vez en 1740 en su libro Fundamentos de la Física establece la diferencia entre una revolución política y una revolución científica. Quizás ella es la primera que habla de una revolución científica. Hasta ese momento la revolución era el giro. La idea de revoluciones se refería únicamente a giros como los había utilizado Copérnico precisamente en su libro de Revolutionibus sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, que se refería a los giros de los planetas alrededor del Sol y sobre su propio eje. Émilie du Châtelet estableció que había, por un lado, revoluciones científicas, por otro lado, revoluciones políticas. Curiosamente, este concepto después se lo copiaría Kant para hablar de la revolución copernicana. Filósofos depredando científicos, que es algo que usted va a ver con mucha frecuencia. Y ya se van a volver a enojar conmigo los filósofos. Años después sobrevendrían las primeras revoluciones políticas profundas, la de 1776 en los Estados Unidos, que en realidad más que una revolución es una guerra de independencia, y la Revolución Francesa de 1789. El mito de las grandes revoluciones se enriquecería con dos que también fueron enormemente relevantes: la mexicana de 1910 a 1924, aunque terminó oficialmente entre el 17 y el 21, pero la violencia siguió hasta el 24, y la Revolución Rusa de 1917, que comienza como un alzamiento popular en contra del zar, que depone al zar Nicolás II, pero que se convierte en una revolución bolchevique después de que Lenin es enviado de Alemania a Rusia para agitar a la gente. Estos movimientos revolucionarios, junto con la Revolución Cubana, que es muy importante para los países hispanoparlantes, 1957 y 1959, se rodean de un mito enorme. El mito revolucionario permite que las revoluciones no huelan a sangre, no huelan a pólvora, no suenen a gritos de dolor de personas con los brazos destrozados, con un disparo en un ojo y cosas de estas aterradoras que son propias de todas las guerras. El mito de la revolución también deshumaniza al contendiente, cosa que hacen todos los movimientos bélicos. Aquí no se trata de decir este es peor que los otros, no. Todo movimiento bélico deshumaniza al contendiente, hace que se olvide que el contendiente probablemente tampoco quiere estar allí y que al vencerlo, al derrotarlo, al matarlo, también se queda una familia sin su padre, sin su hermano, sin su hijo. Se blanquea, se limpia, se higieniza todo con la idea de la revolución como algo abstracto y sobre todo con la idea de todo lo bueno que va a traer posteriormente.
Así, por ejemplo, la lucha por el poder después de la muerte de Lenin y hasta 1953, a la muerte de Stalin, que siguió hasta el final de la Unión Soviética, porque siempre hubo una terrible lucha por el poder, pero sobre todo durante la época de Stalin, es obviada completamente ante la idea de que no, la revolución era perfecta. Hubo atrocidades, hubo muertos, hubo persecuciones, hubo presos políticos, hubo gulags, hubo purgas, hubo asesinatos masivos, hubo persecuciones aterradoras de gente que solo preguntaba cosas que no debía estar preguntando. Y todo esto se negó o se ocultó detrás del mito de la Revolución Rusa. Lo mismo ocurrió en la Revolución Francesa, donde las guerras entre facciones y las posiciones encontradas llevaron al terror de Robespierre, que estuvo a punto de costarle la vida al ilustrado de los ilustrados, a Thomas Paine, y le costó la vida a un científico tan brillante como el químico Lavoisier. Hubo la Restauración, hubo que aguantar a Napoleón, que primero se presentó como un revolucionario que estaba a favor de las masas y luego trató de conquistar toda Europa. Hubo que aguantar a Napoleón III, que era más o menos lo mismo, hasta tener una república medianamente estable como la que existe hoy en Francia. La Revolución Mexicana, que fue 3 guerras distintas, por aclarar, el derrocamiento del dictador Porfirio Díaz, que por eso empezó, después la lucha contra la usurpación del golpe de Estado del dictador Victoriano Huerta, y la tercera, que fue otra vez la guerra entre facciones que opinaban distinto sobre cómo debía concluir la revolución. Esas 3 guerras se nos presentaban como un solo mito único, donde todos habían trabajado por el mismo objetivo, y ese objetivo era el país que ahora teníamos. Luego uno se ponía a estudiar y veía que no, que se habían peleado entre ellos, que Carranza mandó matar a Zapata, que Villa le fue leal a Madero, pero Zapata no le fue leal a Madero, que hubo un enfrentamiento terrible de guerra entre ellos, y que al final desembocó en lo que se llamó la dictadura perfecta, pero ciertamente no era una revolución tersa, limpia y perfectamente unificada. El mito, por supuesto, permitió negar la realidad. Permitió negar que estaban pasando cosas que no estaban en el folleto publicitario original de la revolución. Mira, la revolución llevará al pueblo hacia la justicia, la igualdad, los derechos, las oportunidades, la posibilidad de ser feliz, que se supone que es lo que uno querría para su sociedad y para todas las sociedades. La izquierda o los progresistas o los ilustrados o los liberales o los marxistas no son los únicos que vivieron con el mito de la revolución. Es tan potente el mito de la revolución que la derecha ha pretendido hacer sus propias revoluciones. Hoy en los libros de texto en Estados Unidos se habla abiertamente de la revolución Reagan y en Inglaterra de la revolución Thatcher, de esta unión de 2 personas que defendían el liberalismo económico extremo, lo que se conoce como neoliberalismo, y que crearon una revolución obligando a que muchos países privatizaran una serie de servicios públicos, etcétera, etcétera. Se habla de una revolución porque también se sueña en la revolución de derecha. Hoy en día, el líder de la ultraderecha neonazi, bueno, no le gusta que se llame neonazi, del nacionalismo blanco, eso suena mucho mejor, nacionalismo blanco, Steve Bannon considera que está haciendo una revolución en la ultraderecha mundial, una revolución que por supuesto encabeza él, pero el mito de la revolución permite que todos cierren los ojos a las atrocidades que cometen aquellos revolucionarios que creen que son de los suyos. Si Videla y Pinochet asesinaron, torturaron, persiguieron, dañaron gente, robaron niños, tiraron gente de aviones, etcétera, etcétera, pues es muy triste, pero era por la revolución conservadora de Thatcher y Reagan, era para ir en contra de la revolución marxista. Entonces, bueno, pues es muy triste que haya muerto y sufrido tan horrorosamente tanta gente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un mal necesario. Eso o negar que ocurrió directamente, porque muchos niegan que sus terribles cómplices hayan en realidad cometido atrocidades, y esto se da del otro lado también. Se negaron los gulags, se negaron las persecuciones y las purgas en la Unión Soviética, se negó la hambruna del gran salto adelante de Mao, se negó la atrocidad brutal que representó la revolución cultural, la presunta revolución cultural que prácticamente vació las universidades para convertir en campesinos a los profesores, dañando profundamente el pensamiento en China. Todas esas barbaridades se niegan o bien pensando que son propaganda del enemigo, o bien se niegan diciendo que son males necesarios, que es una pena que esto haya tenido que ocurrir, pero bueno, quizás se hizo por una buena razón. Quizás las personas encerradas en los gulags tenían que ser detenidas porque iban a acabar con las glorias que estaban disfrutando los trabajadores soviéticos, a los que les iban a quitar todo si no se detenía esa gente y se la encerraba en gulags. Y por supuesto los otros iban a hacer una revolución en la que iban
a comerse vivos a los niños si no los detenía uno, aunque tuviera que cometer las atrocidades de Pinochet. En todos los casos, por supuesto, es moralmente inaceptable una u otra posición. Las atrocidades lo son, y cualquier sociedad, cualquier sueño hermoso, noble, humano que se construya sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre el asesinato, sobre la injusticia, no tiene demasiadas oportunidades de mantenerse en pie durante mucho tiempo. El mileniarismo, hablamos del mileniarismo, cojones ya, el mileniarismo va a llegar. El milenarismo que mencionaba el pobre de Arrabal, ya casi nadie lo conoce, un gran dramaturgo español que junto con Jodorowsky y Topor fundó un movimiento artístico que iba a ser tan importante como el surrealismo, o eso creían ellos, se llamó el movimiento Pánico y que hoy es una nota de pie de página en la historia del arte. El milenarismo se refiere a un cambio profundo, radical y enorme. El ejemplo claro eran los 1000 años después del nacimiento de Cristo, cuando supuestamente sería el juicio final que alteraría, que cambiaría todo, que sería el fin absoluto de una era y el principio absoluto de una nueva era totalmente distinta. Las revoluciones tienen siempre esa tentación milenarista, la idea de que una vez que se triunfe en la revolución, el cambio será absoluto e irreversible, cosa que las revoluciones nos han demostrado que no es. Pero hay otro elemento que es aún más alarmante. Supuestamente, la idea de la revolución es ir a una etapa superior, mejor, más avanzada de la humanidad. Pero las ideas revolucionarias siempre han tenido un fuerte componente regresivo. Se busca regresar a un pasado ideal. En vez de avanzar a un futuro desconocido, regresar a un pasado ideal generalmente imaginario. Para Marx y Engels este era el comunismo primitivo. Ellos creían que todos los seres humanos, los ancestros de los seres humanos actuales, habían vivido en una especie de comunismo primitivo y se basaban para ello en un caso particular que fue el de la Confederación Iroquesa, que es un grupo de pueblos de indígenas estadounidenses de la familia de los iroqueses que efectivamente vivieron en algo que se podría llamar un comunismo primitivo, pero nada indica que eso fuera generalizado a todos. El futuro que se estaba planteando era un regreso al pasado. En la Revolución Francesa, Rousseau pensaba que el futuro, el cambio de la revolución era un regreso a la naturaleza. Para muchos revolucionarios de la derecha, su gran cambio es volver más o menos al siglo XIV, XIII, XVI, como mucho XVI. Luego empiezan los científicos a mover las cosas. La idea del regreso al pasado también está presente en los profetas de la revolución post-coronavirus. La idea de que vamos a regresar a unirnos a la naturaleza, Juan Jacobo Rousseau, que vamos a rescatar las viejas tradiciones, que quizás la medicina no sirve, sino lo que necesitamos son los ancestrales saberes de chamanes, de curanderos, de magos, de brujos y de gente sabia, que no se mete en cosas de ciencia, pero que la supera. Esta visión regresiva de la revolución no es evidente a primera vista, pero una vez que la encuentra ya no puede ignorarla y negarla. Los que nos proponen el futuro como un regreso al pasado, los que quieren encontrar las respuestas a las preguntas que nadie se había hecho nunca en el recetario de quienes nunca se hicieron esas preguntas, no dejan de ser peligrosos. Los cambios profundos, los cambios perdurables, los cambios que dejan huella y siguen evolucionando a lo largo del tiempo no suelen ser producto de las revoluciones, pueden ser impulsados por ella, pero generalmente son producto de una evolución que se puede acelerar con el conocimiento o se puede retrasar con la ignorancia. Es la evolución de la sociedad cuando aprende cosas, es la evolución de la sociedad cuando admite principios que antes negaba, cuando descubre cosas que antes creía saber y descubre que no las sabía. Y esto lo hemos mencionado aquí respecto de la raza, respecto de los homosexuales, respecto de las mujeres, cómo hemos tenido que cambiar conforme la realidad nos va demostrando que no se ajusta a nuestros prejuicios. Antes de viva la revolución, yo diría un viva la evolución, pero ese viva la evolución implica que todo el mundo colabore. Pero ese viva la evolución implica la evolución basada en el conocimiento. La crisis actual también deja algunas oportunidades y una de ellas es el recordar en ese mundo post-coronavirus que no sabemos cómo va a ser, recordar que las respuestas están en el conocimiento, no en el misticismo, no en la fantasía, no en la charlatanería, no en las especulaciones vacías. Y cuando el conocimiento no nos puede dar respuestas, resulta bastante mal negocio encargarle respuestas inventadas a quienes
no tienen ni siquiera la capacidad de mirar al pasado y ver críticamente las revoluciones que idolatran y plantearse las verdaderas consecuencias posibles de la revolución que hoy nos vienen a vender aprovechando el viaje del dolor y la muerte de miles. ¿No cree usted?